Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos en esta mañana. Bienvenidos a nuestra predicación dominical. Como se sabe, estamos hablando del libro de Hebreos. Hemos llegado al capítulo 11 de Hebreos, donde están los héroes de la fe. Un capítulo que básicamente podríamos definirlo como que nos enseña cómo vivir por fe. Así que esperamos que se quede con nosotros, que traiga su Biblia, su papel para que pueda tomar notas y no se vaya. En un momento comenzamos. Dios los guarde. Buenos días. Él merece toda la gloria, toda la honra. Bueno, vamos a hablar aquí, a practicar el uso de la mano izquierda. Hemos llegado finalmente, digamos, al último ejemplo que va a usar el autor de Hebreos del Antiguo Testamento. Y podríamos pensar que este ejemplo que él va a usar nos lleva una vez más a Hebreos capítulo 10, el versículo 39, que dice lo siguiente: pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de sus almas. Hemos dicho que la salvación viene por fe, y si una persona pues no decide creer en Dios, enfrentará el juicio de Dios. Hoy vamos a estudiar la parte final del versículo de este capítulo, dos ejemplos, Josué y Rabat. Luego él va a nombrar a algunos otros creyentes que con la ayuda de Dios pues seguiremos estudiando hasta llegar al final. Pero quiero que lea conmigo el versículo 30 de Hebreos. Dice lo siguiente: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Acompáñame en oración. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios Todopoderoso. Como tu pueblo nos reunimos esta mañana una vez más para adorarte, para honrar tu nombre, porque solo tú eres digno de adorar. Señor, ahora que nos disponemos a meditar en tu palabra, a estudiar lo que tú dejaste allí plasmado, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta mañana, que actúe con poder, que pueda aplicar tu palabra en esta mañana a los que son salvos y a los que no son salvos. Te pedimos por aquellos que no te conocen todavía, por aquel niño, por aquel joven, por aquel adulto que tú has traído en esta mañana, para que hoy sea tu Espíritu Santo convenciéndolo de pecado, de justicia, de juicio, y hoy puedan encontrar salvación en sus vidas. Señor, también oramos por el predicador para que pueda hablar únicamente que tu palabra y no los deseos de su corazón. Que las palabras que puedan salir de mi boca, Señor, puedan traer edificación a los oyentes. Señor, en tus manos quedamos para que tú obres en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. La semana pasada, luego de terminar el sermón, alguien me hizo una pregunta y yo traté de contestársela, pero luego me puse a pensar, posiblemente quizás alguno más tenga la misma pregunta, así que me voy a tomar unos 2 minutos para compartir con ustedes. Alguien me preguntó que no entendía a qué se refería cuando mencioné o cuando la Escritura dice que Dios endureció el corazón de Faraón. De hecho, esa afirmación aparece más o menos 8 veces en ese pasaje, de 3 maneras diferentes. A veces aparece como endurecer, otra aparece como corazón obstinado
o como corazón pesado. Y cuando la Escritura dice que Dios endureció el corazón del faraón, eso en ningún momento significa de que Dios haya creado maldad en el faraón. Lo que está diciendo es que Dios permitió que el corazón pecaminoso de faraón siguiera su rumbo. Eso fue es prácticamente lo que significa, y que Dios de una u otra manera usó la maldad en el corazón del faraón para cumplir su propósito. Nosotros creemos por la Escritura que de por sí el corazón del ser humano es duro, es un corazón de piedra, y que el que ablanda ese corazón o lo convierte en un corazón de carne es la obra de Dios. Así que simplemente cuando se habla del que Faraón endureció su corazón, es que Dios simplemente dejó el corazón de Faraón así como estaba, sin ninguna intervención. Cuando tú y yo llegamos a Jesucristo, es que Dios toma ese corazón suyo y mío que ha sido duro y lo doblega y lo cambia para que tú y yo podamos responder al mensaje de Dios. Por eso encontramos salvación. No es por ninguna obra de nosotros. Sí, por si alguno tenía alguna duda en cuanto a ese concepto. Ahorita que llegamos a la parte final del capítulo 11, podríamos llamarlo como el punto más alto de la fe. A lo largo de este capítulo, el Espíritu Santo ha querido grabar en el corazón de los primeros oyentes de esta carta, y por ende a usted y a mí, la importancia de vivir por fe. Que la fe no se trata simplemente de un concepto muy hermoso que todos sabemos, sino que la fe es una acción que transforma nuestra vida o nuestra forma de vivir. La fe verdadera, en palabras simples, es confiar plenamente en lo que Dios ha dicho. Es confiar plenamente en lo que Dios ha dicho, sin necesidad muchas veces de entender lo que Dios nos está pidiendo. Es decir, Señor, si tú lo pides, entonces yo lo creo, yo lo obedezco, aunque no entienda por completo lo que me estás pidiendo. Esa es la esencia de la fe. Y como personas podemos vivir de dos maneras en este mundo. O confiando plenamente en lo que Dios, en Dios y en lo que Él ha dicho, esa es la primera. O usted vive su vida confiando plenamente en lo que Dios le ha dicho. O segundo lugar, confiando en nosotros mismos, en nuestra forma de pensar, en nuestras emociones, en lo que yo creo que es correcto. Esas son las únicas dos opciones. Y bueno, esta última le puede usted agregar confiando en lo que dice el mundo si usted quiere. Solo hay dos formas. O usted vive confiando plenamente en lo que Dios ha dicho y le obedece, o usted vive su vida confiando en usted mismo, en su forma de pensar, en sus sentimientos o emociones, o en lo que el mundo dice que debes creer. Eso es todo. Y el tipo de fe que encontramos en este capítulo 11 es la fe que toma en serio lo que Dios ha dicho en su palabra y actúa en conformidad a eso que cree. Lo hago porque Dios lo dijo. No me gusta mucho porque en muchas cosas no nos va a gustar. Y la forma por la cual, la razón por la cual no nos va a gustar es porque la carne se resiste a las cosas espirituales. Por eso no nos gusta. Entonces la verdadera fe, como lo hemos visto hasta ahora, no necesita explicación. No necesita de que Dios le dé pruebas o que Dios le dé garantías.
La verdadera fe escucha lo que Dios dice y responde en obediencia a lo que Dios ha pedido. Eso es todo. Y eso lo hemos visto en los ejemplos que hemos visto hasta ahora. Abel ofreció a Dios lo que Dios le pidió sin exigir explicaciones. Enoc caminó con Dios detrás, dejando atrás un mundo sin cuestionar lo que Dios pedía. Noé construyó un arca durante 120 años en un desierto donde no había llovido ni se esperaba que lloviera. Abraham dejó su tierra, su seguridad, sin saber hacia dónde iba, pero lo hizo porque obedeció a Dios. Luego nos encontramos con Isaac, con Jacob, con José. Todos ellos, cuando Dios los llamó a hacer algo que era contrario a la lógica humana, simplemente lo hicieron sin vacilar. Las últimas 2 semanas estudiamos a Moisés, quien pudo haberse quedado en Egipto tranquilo, sin ninguna preocupación, rodeado de placeres y deleites. No le faltaba absolutamente nada, humanamente hablando. Pero decidió dejar todo eso, identificarse con el pueblo de Dios, y lo hizo porque obedeció. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué se entregaron a Dios de esa manera? La respuesta es muy fácil, mis amados hermanos. Porque conocían a Dios de verdad. ¿Por qué lo pudieron hacer? Porque conocían a Dios de verdad. Hermanos, la fe verdadera nace de una correcta visión sobre quién es Dios. Te he dicho en varias ocasiones, la fe no es ciega. No parte sin conocimiento, no, la fe parte de conocimiento, un conocimiento correcto de quién es Dios. Si tú conoces al Dios verdadero, no tienes razón para desconfiar de Él. Gracias. Así es simple. Quien no confía en Dios es porque en el fondo no conoce a Dios. Quien cuestiona todo lo que Dios pide de él es porque en el fondo no conoce a Dios, aunque diga que lo conoce. Por su fruto los conoceré, dice la palabra. Moisés, por ejemplo, retomando un poco sobre Moisés, o no, antes de ir a Moisés. Obedecer a Dios puede ser difícil, mis amados hermanos y amigos. Puede implicar dolor. Puede implicar renunciar a muchas cosas, puede implicar muchas veces soledad, incluso persecución. Nos puede costar incluso amistades, sueños, proyectos, incluso tu propia vida. Pero la fe mira a Dios y dice, vale la pena obedecer porque Dios es digno de confianza. Vale la pena obedecer porque Dios es digno de confianza. Eso dice la verdadera fe. Moisés, estudiamos hace una semana en el versículo 27, dice que se mantuvo firme viendo al invisible, como viendo al invisible. Ahora, ¿qué significa eso? Que Moisés pudo obedecer a Dios y dejar todo lo que había en Egipto porque puso sus ojos en Dios. No se dejó guiar por lo que sus ojos naturales o físicos pudieran ver, sino que se dejó guiar por lo que Dios era en verdad. Hermano, aquí hay un principio muy simple, pero que es profundo y que debemos tener tú y yo en mente. Cuanto más grande es tu visión de Dios, más fácil te resulta confiar en Él. Cuanto más grande es tu visión de Dios, mucho más fácil te va a resultar confiar en Él. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo quiere llevarnos a meditar en cada
una de estas cosas. Porque el mensaje de Hebreos fue escrito a creyentes del primer siglo, que muchos de ellos estaban luchando con las decisiones importantes en su vida. Algunos querían regresar otra vez a lo antiguo. Muchos de ellos habían aceptado el evangelio en su mente, pero aún no habían comprometido sus corazones. Decían, intelectualmente habían entendido, pero su corazón estaba lejos de Dios. Muchos tenían miedos, dudas. Querían volver al antiguo pacto, a las antiguas prácticas. Pero el Espíritu Santo le está diciendo, mire, aquí estos hombres, esas mujeres, ellos confiaron en Dios sin reserva, sin temor. Y es lo mismo que nos pide hoy a nosotros. Confiar en Él sin reserva, sin temor. Cuando lo conocemos verdaderamente a Él, que Él es grande, que Él es soberano, nuestra fe se fortalece. Podemos entonces caminar con obediencia. Yo quiero que se tenga algo en cuenta, si así no recuerda mucho de lo que enseña el capítulo 11, que usted pueda retener esto en cuenta o recordar esto. Tu fe y tu confianza se basa en tu visión de Dios. O te lo digo de otra manera, tu fe y tu confianza se basa en cuánto tú conoces a Dios. Si tienes un Dios pequeño, no vas a confiar en Él. Así que si tú quieres crecer más y más en la fe, no se trata de que alguien ore por ti. Se trata de que tú indagues al Dios que dices que crees en la palabra de Dios. Y entonces vas a crecer en fe. Hay tres cosas que vamos a mirar en estos versículos del 30 hasta el 40, donde termina. Hay tres cosas que nos hablan sobre esa fe. Y es que la fe verdadera vence las luchas, la fe verdadera persevera en el sufrimiento y la fe verdadera confía en la salvación. Esas son las tres cosas que vamos a mirar a lo largo de estos 10 versículos que estudiaremos por las próximas semanas. La fe verdadera vence la lucha, la fe verdadera persevera en el sufrimiento y la fe verdadera confía en la salvación. Perdone por la introducción tan larga. Pero este versículo nos dice, algo interesante. A lo largo del estudio del capítulo 11, nos ha llevado a ejemplos del Antiguo Testamento haciendo un recorrido en los 5 primeros libros de la Biblia. Miramos Génesis, luego miramos Éxodo. Ahora aquí el autor hace un paso larguísimo, si usted me permite, y brinca de Éxodo ¿a dónde? A Josué. Hace un brinco grande de Éxodo a José para enfocarse en dos personajes, Josué y Rahab. Hoy vamos a hablar o vamos a enfocarnos en Josué, si Dios nos lo permite. Dice el versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Este versículo nos lleva a la historia del pueblo de Israel que se encuentra en Josué capítulo 2 hasta el capítulo 6. O sea, se salta del cruce del Mar Rojo hasta la conquista de Jericó, un evento que pasó más o menos unos 40 años después. Ahora, yo quiero que se entienda algo. Este salto no es accidental. Es decir, este salto tiene un propósito específico. Porque durante 40 años el pueblo de Israel caminó en el desierto. Pero todos sabemos que esos 40 años que el pueblo de Israel caminó en el desierto estuvo marcado no por la fe, sino por la ¿qué?
¿Qué es lo contrario a la fe? La incredulidad. ¿Sí me sigue? Todos esos 40 años usted mira en el pueblo de Israel, incredulidad, añado la palabra que mencionó alguien, por rebeldía, menos por fe. ¿Y cuál es el argumento que el autor de Hebreos quiere tratar? La fe. ¿Cómo se vive por fe? Entonces, para hacerlo, está trayendo ejemplos de cómo se vive la fe verdadera, por eso deja a un lado la incredulidad de este pueblo. O sea que esta lista que nos presenta aquí no es simplemente una lista de hombres y mujeres de fe, sino es una lista que nos muestra o que nos enseña cómo es que una persona puede poner en práctica la fe verdadera. Ese es el punto de la fe, del autor. Y lo que está diciendo es que la fe verdadera se manifiesta por medio de la obediencia. 40 años en el desierto, déjeme mencionarlo, donde una generación vio milagro tras milagro asombrosos, que quizás muchos de nosotros nos hubiera gustado ver esos milagros, pero milagros asombrosos. Fueron liberados del pueblo de Egipto, cruzaron el Mar Rojo en seco, recibieron el maná del cielo. O sea, todo tranquilo. Sus ropas no se desgastaban, sus zapatos no se desgastaban. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, dice la palabra, no creyeron de corazón en Dios, sino que se manifestaba incredulidad y rebeldía contra Dios constantemente. Ahora, tú y yo no estamos lejos, porque muchas veces vemos la mano de Dios sobre nuestra vida, vemos la protección de Dios sobre nuestra vida, y sin embargo seguimos en desobediencia. Recuerde que en el capítulo 3, cuando estudiamos, el autor cita el Salmo 95, donde le recordó y le dice, por favor, no endurezcan sus corazones como lo hicieron sus padres, que provocaron al Señor aún después de haber visto sus obras. Está refiriéndose a esto. Y la consecuencia fue que no entraron en su reposo. Toda esa generación murió. Por eso es que estuvieron 40 años, el tiempo suficiente para que todos esos rebeldes murieran. Solamente Josué y Caleb pudieron entrar. Hermano, lo que le pasó a este pueblo es una advertencia para nosotros hoy. Es una advertencia para nosotros el día de hoy. Ahora usted estará preguntando, pero pastor, ¿por qué habla usted de Josué si el autor de Hebreos ni siquiera lo menciona? Está haciendo referencia básicamente al pueblo. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. De Rahab sí habla, ¿no? El versículo 31, pero por Josué no aparece por ningún lado. Claro, no aparece por ningún lado ahí, pero al menos yo, al estudiar, llego a una convicción personal, no digo personal, que lo que el autor está diciendo es que nos lleva al libro de Josué, para que cuando estudiemos el evento en sí, podamos ver que la fe de este hombre, de Josué, sirvió de ejemplo para que todo el pueblo actuara por fe. Y usted puede estudiar la vida de Josué. Josué desde temprana edad manifestó una fe diferente. Cuando Moisés envió los 12 espías y regresaron los 12 de ellos, 10 llegaron quejándose y solo 2 llegaron actuando por fe. Los otros decían, no, es que son gigantes, nos van a matar. Josué y Caleb llegaron, sí, son gigantes, pero con nosotros está el Dios Todopoderoso. ¿Vio cómo actúa la fe? Vieron lo mismo. Yo quiero que entiendan algo. Los 12 espías, todos vieron lo mismo. La diferencia es que 10 de ellos miraron con ojos carnales o se dejaron llevar por las emociones, y 2 de ellos vieron con los ojos espirituales. Sí, va a ser difícil, pero con nosotros está el Señor. Y si Dios está con nosotros, ¿qué más necesitamos? Así que para entender el punto,
del autor, vamos a ir a Josué, y yo quiero que usted vaya a Josué capítulo 1, aunque yo quiero leer a partir del versículo, bueno, vamos a leer algunos versículos. En el versículo 2 se le dice a Josué que Moisés ha muerto y que Dios iba a levantar un líder para entrar y que Josué iba a ser ese líder que entraría al pueblo. Y lo primero que Dios le da no es una estrategia militar. No, esa no es la primera recomendación que Dios le da. No es una estrategia militar de cómo conquistar. Miren lo que dice el versículo 5 y 6 aquí resumido. Como estuve con Moisés, estaré, ¿qué? Contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Esa es la recomendación, no es una estrategia militar. Vas a estar frente a un pueblo, el pueblo más rebelde que te puedes encontrar. Y él le dice, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Yo solamente no te voy a dejar, yo solo te pido, esfuérzate y sé valiente. Dios anima, si usted sigue leyendo el pasaje, Dios anima a Josué a mantenerse firme, meditando ¿en qué? En la palabra de Dios. Es más, de hecho, por providencia de Dios, no sé, pero esta semana parece ser, al menos en mi, ¿cómo se dice? En mi muro, ¿no? Estaba muy viral porque lo veía mucha gente que lo publicaba, que decía, ¿qué es lo que decía? A ver cómo me acuerdo cómo que lo ponían. Ponían a Josué 1:9. Y una cantidad de gente, todos ahí alineados, y ponían a Josué 1 desde el 7 hasta el 9, o sea, en el contexto, y solamente habían 2 o 3 personas. O sea, todos queremos la bendición de Josué, capítulo 1, versículo 9. Pero nadie quiere mirar qué es lo que dice el 7 y el 8. ¿Qué dice el 7 y el 8? Esfuérzate, medita en mi palabra. No busques bendiciones humanas, no busques soluciones humanas. Dios le está diciendo a Josué, mira Josué, recuerda el plan de Dios. El plan de Dios no ha cambiado, pero tú tienes que meditar en mi palabra día y noche. Josué, no te desesperes. Medítate, mantente constante. Y dice la Biblia en el versículo 7 y 8, dice que él tenía que meditar de día y de noche y que no debía desviarse ni a izquierda ni a derecha. Lo que le está diciendo es, mantente firme, constantemente debes estar meditando en lo que yo he prometido. Dios le dice, Josué, recuerda mis promesas son fieles, yo las voy a cumplir. Por eso le dice, como estuve con Moisés. Y Josué era el ayudante de Moisés. Él nos dice la palabra que Josué no se apartaba del tabernáculo, siempre estaba allí. Así que Josué vio de primera mano lo que Dios hizo con Moisés. Dios le dice, Josué, lo que yo hice con Moisés, recuerda, yo lo protegí, yo voy a estar contigo, no te dejaré. Ahora ellos salen rumbo a la tierra, se encuentran con el primer obstáculo, el río Jordán. La pregunta es, ¿y ahora cómo lo pasamos? ¿Hacemos un barquito? ¿Pasamos nadando? Bueno, y si pasamos nadando y el que no sabe nadar, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Humanamente quizás era imposible de que toda esa nación entrara. Pero Dios le da instrucciones claras a Josué y le dice, el arca va adelante. Cuando los sacerdotes pisen el agua, yo voy a abrir el río. Vaya conmigo, capítulo 3, versículo 13. ¿Lo tiene? Estamos en Josué. Dice, y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová
sobre toda la tierra se asiente en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un momento. En un montón, perdón. Note que el texto nos dice claro, ellos no cruzaron porque vieron que el río ya estaba abierto. Cruzaron porque creyeron que se iba a abrir. Y se iba a abrir cuando ellos comenzaran a caminar mientras el río estaba fluyendo. Ahora, quizás esto va a sonar un poco a mensaje motivacional. Pero hermano, cuando Dios nos pide hacer algo a usted y a mí, Dios no espera que entendamos todo para hacerlo. Dios simplemente espera que creamos y empecemos a dar esos pasos de obediencia. Dios no quiere que usted y yo entendamos todo. Solo quiere que demos esos pasos de obediencia. El pueblo inmediatamente, actuando en la fe de su líder, confiando, creyendo, obedecieron la palabra que Dios había dicho. Tenían la certeza que el Dios Todopoderoso iba a abrir el río. Yo creo que quizás muchos de ellos escucharon la historia de que se abrió el Mar Rojo, pero quizás muchos de ellos no la vivieron o estarían muy pequeños en ese momento. Solo habían escuchado. Y pasaron en seco. Dice el texto en el versículo 17 que todo Israel pasó en seco. ¿Por qué? Porque obedecieron la palabra de Dios, no dudaron lo que Dios les había pedido. Claro, cuando se llega al capítulo 4, le damos una reseña rápida de Josué. Cuando llega el capítulo 4, Dios les manda a levantar con 12 piedras una señal para las generaciones futuras. ¿Para qué? Dice, para que todos los, el versículo 4:24 dice, para que todos los pueblos conozcan que de la mano de Jehová es poderosa, para que tenáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Entonces lo que Dios estaba haciendo por medio de estas ilustraciones era fortalecer la fe de este pueblo. Y ahorita esta primera iglesia, estos hermanos del siglo I, lo que le estaba haciendo el autor era decirles en otras palabras, hermanos, recuerden la fidelidad de Dios en el pasado. Él también puede ser fiel con ustedes ahora en el presente. Ahora, yo quiero que usted escuche algo. Cruzar el río Jordán tenía un objetivo claro. Y el objetivo era de que el pueblo de Israel llegara al otro lado y tomara la tierra que Dios les había prometido. Ese era el plan. Hermano, no todo es fácil en la vida. Requiere esfuerzo, requiere disciplina. Ahora, cuando llegan, la primera ciudad que se encuentran en camino era Jericó. Una ciudad que estaba protegida por enormes muros, que era imposible derribar con fuerzas humanas, pero que Dios les había dicho que ya la iba a conquistar. Ahora póngase en el contexto un poquitico de esta gente. Estos pueblos, esta gente salió de Egipto, donde en Egipto eran esclavos, viene peregrinando durante todo el desierto. Ellos no tenían un ejército, no tenían armas para pelear una batalla contra un pueblo que estaba militarmente preparado y listo para pelear una batalla. Pero Dios les había dicho que les iba a dar esa ciudad, que se la iba a entregar. ¿Cómo lo sabemos? Porque
Si usted retrocede un poco en su estudio, Josué capítulo 2, versículo 24, nos dice que todos los pueblos estaban temblando por causa de Israel. O sea, los pueblos estaban escuchando lo que Dios estaba haciendo a través de este pueblo. Esta semana no vamos a hablar de lo que escuchó la gente de Jericó, porque cuando usted mira, cuando hablemos de Rabat, vamos a mirar lo que los de Jericó decían sobre Israel. Pero lo importante, lo que quiero decirle el día de hoy, es que todo esto era una señal para Israel. No tenemos un ejército militar, pero todos los pueblos están nerviosos. ¿Por qué los pueblos estaban nerviosos? Israel, entiendan, porque Dios está con ustedes y Dios está cumpliendo las promesas. Iglesia, tú y yo no podemos estar nerviosos contra las dificultades que enfrentemos, porque con nosotros está Dios si estás en Cristo. Si no estás en Cristo, tienes muchas razones para estar nervioso y preocupado. Y con eso no estoy diciendo que porque estás en Cristo todo va a ser color de rosa. No, 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 no. Estás en Cristo y van a haber momentos de dificultad, de dolor, de persecución, de pérdida de trabajo, de enfermedad, etcétera, etcétera. Pero si tienes a Dios en tu vida, Él te da la paz, te da la tranquilidad para pasar todas esas dificultades que estás enfrentando. Dice la palabra que después de que cruzó el río Jordán, Josué se aparta por un momento para estar en la presencia de Dios, para orar. Y dice el capítulo 5 que él tiene un encuentro especial allí. En particular el versículo 13. Dice que, el texto dice que Josué vio a un hombre con una espada en la mano. Recuerde que él estaba preparándose para una batalla, para pelear contra Jericó. Y al ver a este hombre con esa espada le pregunta, pregunto, ¿eres tú de los nuestros o eres tú de nuestros enemigos? Mira la respuesta del versículo 14, del capítulo 5 de Josué. Y él le dijo, soy el príncipe del ejército de Jehová. Bueno, buenas noticias para Josué. Josué aquí se da cuenta de que no está delante de cualquier hombre. Dice que se postó ante él y lo llama Señor. Este personaje no era un simple soldado, era Dios mismo que había venido al encuentro con Josué. Esto en la teología se le llama teofanías, es decir, cuando Dios se muestra de forma visible en el Antiguo Testamento. Esto sucedió, ¿no? Como sucedió en la zarza ardiente, ¿no? Con Josué. Este le dice lo mismo a Josué. Versículo 15 le dice, Josué, quítate las sandalias porque el lugar donde tú estás es santo. ¿Por qué era santo? Porque Dios estaba allí. Lo que hace algo santo es que Dios está allí. No es el lugar en sí, es que la presencia de Dios está allí. Y yo quiero imaginar que esto para Josué significaba mucho. Porque fue un momento de ánimo, fue un momento de afirmación, fue un momento de confianza. Donde Dios le está diciendo a Josué, Josué, mira, yo no soy tu enemigo, soy tu amigo, yo pelearé con mi pueblo. Este encuentro le dio fuerza a Josué para fortalecer su fe. Pero yo quiero que note algo. En el momento de irse a conquistar, él no se fue a preparar un ejército. No llamó a los ancianos para decir vamos a preparar una estrategia militar. ¿Cuál será la mejor forma? ¿Qué fue lo que hizo, iglesia? Que alguien me diga, por favor. Se fue a la presencia de Dios en oración. El creyente lo primero que hace es ir a la presencia de Dios en oración. Dios va a agregar el resto. La estrategia militar la pone Dios. Yo no sé cuál sea la dificultad que usted esté enfrentando ahora, o la decisión que tenga que enfrentar ahora y se esté preparando para lo que tenga que prepararse. Pero si usted no ha ido a la presencia de Dios en oración, ya empezó perdiendo el problema.
ya empezó perdiendo el problema. Porque antes de ir a cualquier otro lado, el creyente que confía en Dios, que tiene fe en Dios, va primero a la presencia de Dios y dice: Señor, aquí estoy. Tengo que enfrentar este reto, cualquiera que sea. O estoy enfrentando este reto o esta dificultad, cualquiera que sea. Señor, heme aquí. La pregunta de Josué era: bueno, ¿y cómo vamos a conquistar? Yo lo dije, Israel no tenía experiencia militar, no tampoco tenía grandes armas. Cuando lo pone usted en una balanza contra el ejército de Jericó, hermano, pues, y aparte Jericó estaba en las murallas, y si usted en las murallas y el enemigo se está acercando, pues es más fácil atacar desde arriba. O sea, lo tenían todo para perder. Ahora ya esto nos llega al capítulo 6, donde Dios se acerca a Josué y le da la estrategia militar para conquistar a Jericó. El versículo 2, 6:2 le dice: mira, yo he entregado a Jericó, a su rey y a sus soldados en tus manos. Sí, muy bonito, listo. Hasta ahí estamos bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Versículo 3. ¿Lo tiene? Mire la estrategia. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, y yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y el 7º día daréis vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que ahogáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y los muros de la ciudad caerán. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia delante. Ahora, por un momento olvídese que usted conoce la historia. Por un momento olvídese que usted conoce la historia. Y por un momento imagínese que yo soy Josué y que usted es el pueblo. Y que yo les acabo de decir: así vamos a conquistar a Jericó. Sáquese la historia de su mente por un momento. Yo soy Josué y usted es el pueblo, y les acabo de decir: vamos a conquistar esa nación y vamos a caminar 7 días, y el grupo de música va a estar tocando con las trompetas allá. Steven y todos esos muchachos van a estar con la trompeta, y al 7º día todos van a gritar ¡ah! Y el muro se va a caer. ¿Qué me diría usted? A Josué, ¿qué le pasó? Este plan está demasiado raro. Así, ¿cómo así? Vamos a ganar una batalla caminando el círculo durante 7 días. Josué, ¿no sería más fácil ir allá, tumbar unos arbolitos, hacernos unas lancitas, al menos alguna cosita, para tratar de defendernos? ¿No sería más fácil eso? Ahora, humanamente era un plan suicida, si usted me permite la expresión, llamarlo de esa manera. Pero el problema es que Dios quería que ganaran la batalla no con fuerza humana ni estrategia humana. Dios quería que ellos ganaran la batalla confiando 100% en Dios. ¿Y sabe qué pasó? El pueblo no cuestionó a Dios. Confiaron en lo que Dios dijo y obedecieron exactamente lo que Dios les mandó. Ahora, usted por un momento piensa en la imagen ahora. Imagínese usted caminando, a Israel caminando alrededor de una ciudad, camine día tras día, sin atacar, y con los trompetistas allá, y toque trompeta, y los de Jericó quizás desde los muros mirando, y estos qué drogas se fumaron.
con las lanzas así mirando. Imagínese usted caminando así, y usted caminando, y otra gente apuntándole con lanzas, y usted, Señor, confiando en ti, confiando en ti. ¿A qué hora sale la primera lanza? Porque no llevaban escudos, no llevaban nada. Esta gente, quizás los de arriba, no sé si burlándose o confundidos por lo que estaba pasando. ¿Qué tipo de guerra es esta? Pero Israel seguía firme sin dejarse intimidar, aguantando las burlas porque estaban siguiendo las instrucciones de Dios, sin cansarse de caminar porque estaban 7 días en ese proceso. Siguieron el plan de Dios al pie de la letra. Al 7º día, cuando gritaron como Dios les había mandado, yo no sé qué habrán gritado, solamente gritaron, los muros empezaron a caer y conquistaron. Y todos los que estaban con las arcas ahí, ¿cómo se llama esa cosa? Los arcos, las flechas, esa cuestión, los arcos y las flechas se cayeron con los muros, y lo más seguro que murieron por lo que les cayó encima. Y entraron y conquistaron. Y yo quiero que usted me escuche con atención lo que yo voy a decir, lo que he venido diciendo, para que luego no salgamos con aplicaciones raras que la Biblia no nos está pidiendo. Dios usó un plan que parecía absurdo a los ojos de los seres humanos para mostrar que la victoria no dependía de la fuerza de Israel, sino de la fe y de la obediencia a su palabra. Y escúcheme, por favor, los muros no cayeron porque Israel gritó. Los muros cayeron porque Israel obedeció a lo que Dios les había pedido. No fue el grito, fue la obediencia a Dios. Le creyeron a Dios. Así que ahorita no es para que usted quiera ir a conquistar algo y empezar vueltas y luego empiece a gritar. Dios no nos está pidiendo eso ahora. Dios lo que le pide a usted y me pide a mí es: créeme en lo que yo te he dicho, yo te voy a respaldar. Ese evento en particular fue una sola vez en la palabra y pasó a Josué porque Dios quería probar algo. Ahora Él no está llamando a nadie a empezar a rodear ciudades. Vamos a conquistar a Dothan. Entonces vamos a empezar en el círculo, todos a rodear el círculo y a rodearlo por no sé cuántos días. Y luego al final gritamos: y Dothan para Cristo. El Calvario, el Calvario se llenó de Dothan. No, eso no es lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo es que obedezcamos a lo que Él nos está pidiendo. Así Él te esté pidiendo algo que sea insignificante, dice: obedécelo y Él te va a respaldar. Este es el evento que el autor de Hebreos está haciendo referencia en Hebreos 11:30. Cuando el pueblo, guiado por Josué, y todo el pueblo confió plenamente en lo que Dios les había dicho. No dudaron, no se burlaron del plan de Dios, aunque les parecía extraño, simplemente creyeron. Y este ejemplo era muy importante para los creyentes del primer siglo. Porque ellos estaban pasando por momentos de dificultad, los estaban persiguiendo, tenían dudas, estaban confundidos. Se burlaban de ellos porque ellos no tenían un sacerdote, mientras que ellos sí tenían un sacerdote. Ellos tenían un templo mientras ellos no tenían un templo. Se burlaban de ellos. Regresamos al judaísmo o nos quedamos como estábamos. Tenían esa lucha. ¿Será que lo mejor es mejor? ¿Lo antiguo es mejor? La respuesta es no. Lo mejor está en Cristo. Así que esos creyentes tenían que vivir esa vida debían vivir como teniendo esperanza. El creyente debe recordar constantemente todo lo que Dios ha hecho, todas las promesas. El creyente debe alimentarse de la palabra de Dios constantemente. Eso es lo que fortalece tu fe. Si tú no te alimentas de la palabra, mi estimado hermano, nunca te vas
a fortalecer. Es más, no lo leí, pero ahorita lo quiero leer. Vaya a Josué. No lo iba a decir, pero lo vamos a decir. Josué, capítulo 1. Y mira lo que dice. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda, no es una parte, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hoy la gente quiere prosperidad, pero no quiere someterse a la palabra de Dios. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es decir, Josué, todo lo que tú vayas a decir tiene que ir respaldado por lo que dice la ley. Sino que día y de noche meditarás en él, para que guardes, es decir, para que obedezcas y para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y si usted asocia eso con el Salmo 1, el Salmo 1 nos dice lo mismo, donde usted encuentra allí el salvo o el justo con el pecador. Mira lo que dice el versículo 2, o bueno, leamos el 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire lo que hace el justo. Sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Y en su ley, ¿qué hace? Medita cada vez que se acuerda, de día y de noche. Y como consecuencia de meditar en la palabra de Dios de día y de noche, ¿qué pasa? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da ¿qué? Su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué prospera? Porque todo lo que hace no es de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que me enseñó mi papá, a lo que dice la cultura, sino que todo lo que hace está de acuerdo a ¿qué? A lo que está aquí. Por lo tanto, iglesia, si usted no se alimenta de esto, de la palabra de Dios, es imposible de que su fe crezca, es imposible de que usted crea a Dios, es imposible de que usted confíe y le obedezca. Es imposible. Es imposible. La palabra de Dios contiene todas las promesas que usted se puede imaginar. Ellas son la verdad, ellas son nuestra guía, ellas son nuestra esperanza. Y así como estos hermanos en Roma que estaban pasando por esa dificultad, debían imitar a Josué y al pueblo, o usted y yo hoy, Iglesia del Calvario, en el 2025, siglo XXI, debemos imitarlo de la misma manera. Para conquistar la tierra prometida necesitaban confiar en Dios, no en sus fuerzas. Lo mismo aplica para nosotros el día de hoy. Yo no sé qué dificultad usted está haciendo y usted quiera quizás conquistar esa dificultad, pero si usted no confía en Dios y está confiando en sus propias fuerzas, es imposible. Si usted trata de defenderse usted solo, es que estoy en un problema y yo tengo que dejar mi nombre. Lo mismo aplica para nosotros hoy. Iglesia, debemos saber que Dios es fiel y Él cumple todo lo que promete. No necesitamos que las circunstancias cambien. Lo único que necesitamos es confiar
en Dios, confiar en sus promesas. Lo que necesitamos es, como dijo Hebreos de Moisés en el 11:27, lo que necesitamos es sostenernos como viendo al invisible. Cuando usted va a Josué 21, versículo 45, al final ya de su carrera, cuando él dice lo siguiente: no falló ninguna de las buenas promesas que el Señor había hecho al pueblo de Israel, todo se cumplió. Hermano, ¿por qué no falló? Porque Dios es fiel. Porque todo lo que Él dice lo cumple. Piense por un momento, aplicado a nosotros, y creo que eso es importante. Hermano, ¿qué nos ha prometido Dios a nosotros? ¿Qué nos ha prometido? ¿Qué nos ha prometido? Hermano, nos ha prometido justificación. Es decir, que aunque éramos culpables, por la fe en Jesucristo nos ha declarado justos. Justificación es que usted ha sido declarado inocente. Es decir, que la culpa que estaba sobre usted fue quitada. Eso nos ha prometido Dios. Según la Escritura, porque yo le puedo decir según el mundo qué es lo que Dios nos ha prometido, pero según la Escritura, dice que nos ha prometido también la santificación. ¿Qué es la santificación? Que Dios no solamente nos salva, sino que Dios sigue transformando o trabajando en nuestras vidas por medio de ¿qué? De su palabra. O sea, el Espíritu Santo va a usar la palabra para trabajar en nuestras vidas. Es decir, que día a día va trabajando. Que cuando yo volteo y miro hacia atrás para examinar mi vida, puedo decir, wow, Dios ha trabajado en mi vida. Pero su santificación, Dios lo ha prometido. Si eres salvo, cuando tú miras atrás y miras hoy, tienes que decir, ha habido un cambio en mi vida. Bueno, cuando tú eres honesto contigo mismo. La Biblia también nos dice que Dios nos ha prometido reconciliación. Es decir, que ahora tenemos paz con Dios. Antes éramos enemigos de Dios. ¿Quiénes necesitan reconciliación? Dos personas que no se hablan, que tuvieron un problema. Dios nos prometió reconciliación a través de la iglesia. ¿Qué pasó? No dicen ni amén, no dicen ni no, ni sí. La reconciliación nos la prometió a través de Cristo, no de la iglesia. Por favor. Yo pensé que iban a decir, no, iban a gritar todos. Pero ninguno gritó, ay, nomás, no. No, con convicción. La reconciliación no es a través de la iglesia. La reconciliación es a través de Cristo y únicamente Cristo. Y si alguien dice, si nos reconcilió la iglesia, usted tiene que decir, un momento, pueblo, en ningún lugar dice eso. La Biblia dice que hemos sido reconciliados con Cristo. Él es el que nos reconcilia. Y no solamente nos ha prometido eso, la Biblia dice que nos ha prometido una resurrección. Es decir, que aunque muramos, Dios nos levantará con Cristo. Vamos a morir físicamente. Quizás unos vamos a morir antes, otros quizás van a morir después. No sé el orden que muramos. Pero Dios nos ha prometido que cuando muramos y Él venga por segunda vez, a los suyos los va a levantar. Le dice la palabra que a los muertos en Cristo resucitarán primero. El mundo también resucitará, pero ellos para condenación y nosotros para vida eterna. Sus cuerpos también serán transformados, pero para condenación eterna. Nuestros cuerpos serán transformados, pero para vida eterna. Él nos ha prometido vida eterna. O sea, nuestra esperanza no está únicamente aquí, como dice alguna gente. Bueno, es que disfruta la vida porque una vez que se acaba todo termina. Terminará acá. Aquí sí, yo no lo discuto con nadie. Aquí termina todo. Para mí, si me muero primero que usted, para mí terminó. Usted sigue aquí. Pero nosotros queremos en la vida eterna, que aunque termine para mí aquí, voy a la presencia del Señor.
Si termina para usted aquí, nosotros continuaremos, pero usted va a la presencia, a esa vida eterna. Y lo más glorioso que Jesucristo o que Dios nos ha prometido es darnos a Cristo mismo. Él es nuestra esperanza segura. Él es nuestra ancla firme. Algunas promesas ya las hemos recibido, ya hemos sido justificados, ya estamos en santificación, ya hemos sido reconciliados. Cristo nos ha sido dado, ya estamos disfrutando de esa vida eterna, pero esa resurrección, esa glorificación, la experimentaremos cuando Él venga por segunda vez. Todas esas promesas son mucho mejores y debemos mantenernos firmes en ellas. El mundo está sin esperanza, con ansiedad. Nosotros tenemos nuestra esperanza en Cristo. Y amigo que estás en Cristo, quiero decirte algo en esta mañana, o tarde ya. El texto que acabamos de estudiar nos presenta una victoria del pueblo de Israel, pero que no la lograron por la fuerza de ellos, ni por la sabiduría de ellos, ni por las obras de ellos, sino que la lograron por la fe en la palabra que Dios les había dicho. Fue Dios quien obró y derribó esos muros. Yo creo que Dios puede derribar los muros de tu corazón, ese muro en tu corazón de incredulidad, ese muro de orgullo, ese muro de pecado, para que hoy te puedas rendir a los pies de Cristo. Dios habla con claridad, estimado amigo. Dios te dice que si tú vienes a Él en fe de arrepentimiento, Él perdona tu pecado, cualquiera que haya sido, y te da una nueva vida, te reconcilia con el Padre, te da la esperanza de su Hijo Jesucristo. Pero también te advierte que si tú rechazas el mensaje de salvación, vas a encontrar condenación eterna. No esperes más. Mañana puede ser demasiado tarde. Para morirse solamente necesitas que estés vivo. Estimado amigo, deja la dureza de tu corazón, arrepiente de tu pecado, ven a Cristo y dile: Cristo, tengo un corazón duro, por favor, doblégalo para poder creer en ti y vivir para ti. Hay promesas de bendición. Los miércoles estudiamos que el mensaje del Evangelio es dulce, porque trae un mensaje de salvación, pero también es amargo, porque trae un mensaje de juicio y de condenación para todo aquel que no lo cree. Amigo, Dios es fiel. Él puede derribar el muro de tu corazón. Ese corazón de piedra lo puede convertir en un corazón de carne. Ven a Él, arrepiéntete. Ven a Él en fe y en arrepentimiento. Cree. Pastor, ¿qué significa creer? Significa que de hoy en adelante tu vida ya no va a ser dirigida por lo que tú piensas, sino por todo lo que Él dice y enseña en su palabra. Creer en Él significa de que te arrepientes, es decir, que le das un cambio de dirección a tu vida. Caminabas hacia el norte y dices: bueno, ahora caminarías al sur. Creer en Él significa de que ahora en adelante eres una nueva criatura y que vas a dar fruto de arrepentimiento. Como dijo alguien esta semana, tú puedes fingir cantar bonito, tú puedes fingir orar bonito, tú puedes fingir ser cristiano, pero lo que no puedes fingir es dar frutos. Su palabra dice: por sus frutos los conoceréis. Amigos, si crees en Cristo, tus frutos van a evidenciar por tu fe que realmente eres salvo. Ponte sobre tus pies. Vamos a orar. Padre, en esta tarde ya te agradecemos por tu palabra. Señor, gracias porque en este texto nos permite recordar cómo un pueblo o tu pueblo conquistó a esta nación, no con fuerzas, no con espada, sino con tu espíritu. Señor, hoy nosotros quizás estamos enfrentando muchas dificultades, Señor, pero a veces estamos tratando de resolverlas en nuestra propia fuerza.
Señor, hacemos todo lo contrario a lo que hizo Josué. Acudimos a nuestros propios medios y no acudimos primeramente a la presencia tuya. Señor, permite que si algo debemos aprender hoy, es que si estamos enfrentando cualquier problema, que podamos ir primeramente a la presencia tuya en oración. Y allí tú nos darás la estrategia tuya, no nuestra, para enfrentar la dificultad. Señor, pero también pongo en tus manos a aquellos que no te conocen. Señor, si hoy obraste en sus corazones, si hoy creyeron en ti, hoy pidieron perdón y arrepentimiento, Señor, celebramos. Porque como enseña tu palabra, hay fiesta en el cielo cuando un pecador realmente se arrepiente. Señor, pero permite que esas personas que hoy han creído en ti, Señor, entiendan que no es el principio y el final, es el principio de una larga carrera que nos espera caminando contigo. Señor, permite que podamos volver a tu palabra a cada momento, a cada instante, porque tu palabra es vida, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Señor, ayúdanos a descansar en todo momento en ella. En el nombre de Jesús. Amén.